Bienvenidos a una cápsula más de nociones básicas del derecho. El día de hoy vamos a desarrollar la temática normas de conducta y sanciones. Bueno, como lo hemos visto de manera previa, la convivencia social pues exige la existencia de algunas reglas que orienten el comportamiento de cada individuo. Y esto es para que se establezcan algunos límites dentro de la actuación individual. En esta parte del derecho, lo que vamos a revisar son las normas de conducta y los tipos que existen para poder diferenciar entre una y otra. Bueno, las normas de conducta que nos indican cómo debemos de comportarnos dentro de una comunidad también prevén sanciones. También se habla de que si existe algún incumplimiento, bueno, pues eres acreedor a una sanción. Entonces, básicamente en este tema lo que vamos a estudiar son los tipos de las normas de conducta y esas respectivas sanciones que pueden tener dependiendo de cómo se organice la vida social y en qué ámbito te estés desenvolviendo. En sí, el derecho lo que va a hacer es que distingue diferentes sistemas normativos como la moral, la religión, las costumbres sociales y en función a eso, bueno, hace como un análisis para que podamos entender esta función que trata de regular, este, pues, regular el entorno de manera coercitiva dentro del orden jurídico. Bueno, las normas de conducta pues son reglas que prescriben comportamientos humanos. Estamos hablando de que estamos obligados a cumplir ciertas cosas, así como también tenemos ciertas prohibiciones, pero también nos señalan lo que tenemos permitido hacer. Para Maynes, bueno, las normas implican un mandato dirigido específicamente a la orientación del comportamiento y es lo que nos va a permitir una convivencia armónica. A través de ellas, bueno, pues vamos a establecer precisamente estos criterios eh, que nos van a permitir identificar dentro de lo que está permitido y lo que no está permitido y las consecuencias que pueden derivar de ese incumplimiento. Hay que recalcar que, bueno, las normas no son homogéneas. Van a clasificarse de acuerdo a su origen y la finalidad, desde luego, no va a ser la misma y el tipo de sanción también no va a ser igual. Entonces, cada norma va a tener su propia perspectiva y va a ejercer diferentes niveles de presión sobre el individuo dependiendo de en qué entorno se desenvuelva. Bueno, lo que tenemos que entender es que este tema nos va a permitir distinguir esas características. Entonces, lo que vamos a hacer es primero conceptualizar o aterrizar un concepto básico de la norma de conducta. Entonces, vamos a concebirlo como las reglas que orienten, regulan o que prescriban el comportamiento humano en sociedad. La finalidad, pues ya saben que es la convivencia social y es lo que nos va a decir qué está permitido, qué no está permitido, qué estoy obligado a hacer o a cumplir. Y bueno, desde luego, dependiendo del origen de esta norma, del grado de obligatoriedad, pues va a ser el tipo de sanción al que nos vamos a enfrentar si estas son, pues de alguna manera, incumplidas. Vamos a empezar con las normas de tipo moral. Bueno, las normas morales son aquellas que nos van a regular de manera interna y externa. Recordemos que la moralidad pues se basa en valores éticos como el bien, la justicia, la honestidad y el cumplimiento de este tipo de normas pues va a depender de la conciencia de cada individuo y de la convicción que tenga de sí mismo. Las sanciones que podemos asociar a este tipo de normas pues es más interna. Digamos que cuando alguien comete alguna o rompe alguna norma de tipo moral, lo que se manifiesta en el individuo pues más es una sensación de no tener satisfacción o de algo como remordimiento, culpa o desaprobación. Esto es porque, bueno, son a nivel de conciencia y esta es como la parte que nos va a ir sancionando de manera interna.
Estas normas pues no tienen coerción externa, pero sí influyen en la formación, en el comportamiento social y jurídico. Entonces, digamos que estas normas son las que cada individuo va a tener dependiendo de su moralidad. Luego vienen las normas de tipo social o de trato social, también así les llaman algunos autores. Bueno, básicamente estas normas son las que van a regular el comportamiento cotidiano. Estas se van a ver relacionadas directamente con la convivencia, la cortesía, las costumbres, el tipo de educación, porque estas normas, digamos que son las normas que vamos a poder aplicar dentro de los grupos en los que nos vayamos a desenvolver de manera social, o lo que llaman algunos autores reglas de urbanidad. Em, Como por decir, cuando tú llegas a un espacio, pues llegas y en automático sabes que tienes que dar el saludo porque eres tú la persona que está llegando a ese espacio. Los demás no te van a saludar, van a responder el saludo de la persona que llega. Entonces, este es, es un ejemplo de una norma de trato social. Las sanciones que se generan en este tipo de normas, pues consisten básicamente en la desaprobación, el posible rechazo o la crítica de ciertos grupos sociales o de ciertos individuos. Bueno, no es que sean obligatorias, pero recordemos que estas normas de tipo social o de trato social, pues son las que facilitan básicamente la convivencia armónica y desde luego refuerzan esos hábitos que son aceptados. Entonces, por ejemplo, si tú no eres cortés con una persona, pues los demás se van a comportar de manera descortés contigo. Entonces, digamos que esa sería el tipo de sanción que tú tendrías cuando no tienes un buen comportamiento dentro de estas normas de trato social. Bueno, vamos a ver las normas de tipo jurídico. Estas son las que, bueno, de alguna manera ya están establecidas por el Estado. Recordemos que las normas de conducta establecidas por el Estado son las que van a regular nuestra conducta externa. En este caso van a ser generales, o sea, para todos los individuos van a ser de tipo obligatorio y pues coercibles. Se van a distinguir de todas las demás porque el cumplimiento de estas normas sí va a ser exigido mediante la fuerza pública. Quiere decir que ya existe una institución encargada de vigilar que estas normas sean cumplidas y en caso de no ser cumplidas, bueno, pues ya vendría una sanción de tipo administrativo o penal y ya serían aplicadas eh, por una institución especializada, hablando, por ejemplo, como una sanción de tipo administrativa, este, que puede ser impuesta a lo mejor por una autoridad de vialidad, alguna autoridad de algún departamento de orden de gobierno. Y en este sentido, bueno, la norma jurídica es la que ya viene como una consecuencia para el individuo. Ya no se habla de una sanción interna o de una sanción de rechazo por cierto grupo de tipo social, sino que esto ya va a ser una sanción institucionalizada. Podemos en este caso de recordar lo que decía Hans Kelsen, ¿no? Que la norma jurídica se va a caracterizar precisamente por eso, por vincular un hecho con una consecuencia jurídica, lo que vamos a ver más adelante, llamado o denominado ya sanción. Lo vamos a ver en los siguientes temas. Y bueno, desde luego esta estructura condicional de cumplimiento y sanción o incumplimiento y sanción es lo que va a hacer que sea un elemento esencial de la parte del derecho. Bueno, vamos a pasar a otro tipo de normas. Estas son las normas de tipo religioso. Estas normas van a estar específicamente dentro de la creencia espiritual y los mandatos divinos dependiendo del tipo de religión que un individuo profese. Estas, bueno, pues sí van a regular la conducta, pero a pesar de que son acciones internas, también hay ciertas actitudes externas que van a regular. Y bueno, la obligatoriedad de este tipo de normas va a estar
sujeto a la fe de cada persona, ¿no? Y bueno, desde luego esto va a provocar que la sanción por su incumplimiento sea de carácter espiritual o trascendente en el sentido interno. Por ejemplo, dentro de algunas religiones se habla del pecado y si cometes este tipo de errores, bueno, pueden incluso hasta excluirte de una comunidad religiosa. Digamos entonces que la sanción que se va a derivar de de este tipo de normas religiosas, pues va a ser de carácter espiritual o moral simplemente. Y aunque no forman parte del derecho en los estados laicos, como en nuestra república, bueno, sí tienen cierta influencia histórica y cierta influencia social significativa en la creación de algunas normas jurídicas. Mm, bueno, quiero resaltar esta frase de Norberto Bobbio, en donde dice que la sanción, bueno, es un elemento esencial de los sistemas normativos organizados y que garantizan la eficacia de las normas y su observancia dentro del orden social. Bueno, esto es porque las sanciones pues son la consecuencia que se va a producir cuando nosotros no cumplimos con una norma de conducta. Y la finalidad de una sanción es precisamente eso. No, no únicamente castigar cuando ya se haya hecho, sino también es una manera preventiva de regular las conductas indebidas de los individuos, que permitan pues restablecer el orden social. Por ejemplo, si un individuo sabe que cometer un delito lo puede llevar a, a pagar con cárcel el incumplimiento de una sanción, pues de alguna manera ese individuo se va a regular porque sabe que la consecuencia es la cárcel. Y de alguna manera esto le va a permitir como limitar ciertas conductas o modificarlas para que no sucedan ese tipo de incumplimiento hacia las normas de orden jurídico. Bueno, estas sanciones que cumplen esa función preventiva y que nos disuaden, pues son también parte importante porque eh, ya una sanción institucionalizada y aplicada por los órganos del Estado, pues ya buscarían más que nada infundir la obligatoriedad y tienen que ser aplicadas para que se pueda demostrar su eficacia. Entonces, digamos que si el Estado no aplicara este tipo de normas, si no fuera obligatorio aplicarlas, pues los seres humanos sabrían de antemano que si rompen alguna norma de conducta jurídica, pues de tipo jurídica, pues no va a haber ninguna consecuencia y por lo tanto el orden social se vería roto. Aquí les agrego un cuadro de resumen de cada tipo de norma, el origen que tiene, el carácter, el tipo de sanción y un ejemplo. Están las normas de tipo moral, sociales o de trato social, las religiosas y las jurídicas. Bueno, el origen de la moral es la conciencia individual, de la social pues van a ser las costumbres y usos sociales, la doctrina religiosa van a ser para las normas de tipo religioso y las jurídicas pues son, el origen son el Estado. El carácter de la moral pues es interna y autónoma, la social es externa, no es coercible, la religiosa es interna y externa, cumple una función en ambas partes, y la jurídica es externa, heterónoma y coercible. Digamos que estos son como los puntos clave al momento de definir los tipos de norma. Los tipos de sanciones, bueno, pues en la moral son remordimiento, culpa, rechazo, desaprobación social. En la religiosa, pues va a ser la sanción espiritual. Y pues en la jurídica yo lo había mencionado, alguna multa, prisión o sanción administrativa. Y aquí están algunos ejemplos de qué se debe de hacer, ¿no? Por ejemplo, la norma moral dice que hay que decir la verdad. La social, pues de que debemos de ser corteses, saludar con respeto, las religiosas cumplir con los preceptos religiosos y una de tipo jurídica pues, puede ser la de pagar impuestos. En este sentido, bueno, hay que entender que el sistema de normas de conducta no va a operar nunca de manera aislada. En la práctica social, las normas morales, las religiosas, las sociales y las jurídicas siempre van a interactuar de manera integral.
Digamos que moralmente algo puede ser reprochable, también puede ser sancionado socialmente, pero también puede ser castigado jurídicamente. Entonces, digamos que hay ciertas conductas que pueden como tener la combinación de algunos tipos de norma o pueden ser las cuatro al mismo tiempo. Sin embargo, en el derecho, pues no podemos depender exclusivamente de una sanción para ser eficaz. Entonces, la aceptación social de las normas y su correspondencia con valores éticos compartidos, pues es lo que va a ser el fortalecimiento de esa correspondencia de legitimidad. Entonces, cuando existe una desconexión entre la norma jurídica y los valores sociales, pues la sanción de alguna manera pierde eficacia y debilita el orden jurídico. Eh, Aquí, bueno, pues podríamos decir que las normas de conducta, pues constituyen precisamente eso, ¿no? El fundamento de la vida en sociedad y que orientan no únicamente el comportamiento humano, sino que se establecen consecuencias ante esos incumplimientos. De esta manera, la conducta humana se regula y desde luego pues prevé sanciones de acuerdo a la naturaleza de lo que estemos incumpliendo. Pero bueno, lo que debemos de destacar, perdón, en esta parte es que el carácter coercible y la aplicación institucionalizada de las sanciones es lo que se convierte en el principal instrumento del Estado, que es lo que a lo que le atañe precisamente al derecho. Garantizar el orden social a partir de sanciones que se instrumenten desde el Estado. Y bueno, la eficacia va a depender también de la armonía con las normas morales y sociales. Comprendamos que los tipos de norma de conducta y estas sanciones nos van a permitir valorar dentro del derecho el sistema de castigo como parte de un mecanismo integral que va a regular la convivencia social. Bueno, vamos a la parte de las preguntas. Dice, ¿cuál es el criterio principal para distinguir entre las normas morales y las normas jurídicas? En estas cuatro opciones, bueno, hablamos del grupo social al que pertenecen, de los tipos de conducta que regulan, de la naturaleza de la sanción y del lenguaje en el que están escritas. Bueno, en este sentido, la respuesta sería la C, en la naturaleza de la sanción. Recordemos que el, en el cuadro que vimos de manera anterior, su origen o la naturaleza de la sanción es la que va a determinar o lo que va a distinguir entre las normas morales y las normas jurídicas. La norma jurídica, recordemos que viene directamente de una institución del Estado. Pregunta número 2. Según la teoría jurídica, ¿qué caracteriza de manera esencial a la sanción jurídica? Eh, Como lo vimos en el cuadro comparativo, el origen, bueno, es lo que le va a dar como el principio al tipo de norma. La aplicación voluntaria, bueno, pues tampoco no podemos tomarlo como respuesta correcta porque se refiere a las sanciones. Y la norma jurídica, recordemos que dentro de las características del cuadro, ahí lo especifica, es coercible e institucional. Entonces, digamos que siempre debemos relacionar a la norma jurídica con esta parte, coercible e institucional, para que podamos ver que esta es como la característica principal al momento de estarle estudiando. Pregunta número 3. ¿Qué tipo de sanción corresponde al incumplimiento de una norma social o de trato social? Eh, Hablamos de que, bueno, la multa económica no puede ser, sería más una administrativa. Pena privativa de la libertad, pues no, no puede ser cárcel. Remordimiento moral, recordemos que esas son las normas de tipo moral. Las sociales siempre van a ser el rechazo o la desaprobación social, ¿no? A partir de los principios o del tipo de sociedad en el que nos estemos desenvolviendo. Pregunta número 4. Desde la perspectiva del positivismo jurídico, representado por Hans Kelsen, el derecho se define principalmente como, y aquí está, un orden normativo coercitivo. Recuerden que esto es lo que él maneja dentro de su teoría, la teoría pura del derecho, que va a ser separado completamente de la ideología política, religiosa, moral, para centrarse únicamente
en la parte normativa y con la característica de ser coercitiva. Pregunta número 5. ¿Por qué se afirma que las normas jurídicas son bilaterales a diferencia de las normas morales? Bueno, recuerden que hablábamos de que la norma jurídica establece un deber y un derecho. Es decir, sí yo tengo que cumplir con ciertas normas de orden social, pero también tengo derecho a exigir algunas cosas para que yo también goce de esa garantía de la convivencia armónica en sociedad. Entonces, si yo cumplo, eso me da o me permite también exigir ciertos tipos de derecho. Entonces, no puede ser para que se regulen conductas sexuales, no puede ser como un premio, no puede ser como una sanción penal, sino que precisamente tiene que ser en estas cuatro opciones un deber y un derecho correlativo. De cualquier manera, les voy a dejar la bibliografía en esta parte para que ustedes revisen de dónde obtuvimos la información. Es muy importante enfatizar que, bueno, dentro de la temática en general, poder reconocer los tipos de normas es lo que más adelante nos va a dar la oportunidad de que establezcamos los tipos de sanciones específicas o que también, bueno, podamos revisar de manera específica a los tipos de normas. Por ejemplo, en nuestra siguiente cápsula estaríamos revisando las características de las normas jurídicas que son las que atañen directamente al derecho. Bueno, por mi parte sería todo. En esta cápsula les vamos a dejar también nuestros medios de contacto para que ustedes puedan comunicarse en caso de tener alguna duda o si requieren de mayor apoyo o de alguna bibliografía complementaria para poder comprender este tema. Eso sería todo y nos vemos la próxima.